Bien, buen día. Hoy vamos a hablar de capacitores. ¿Qué son los capacitores? Son dispositivos diseñados y construidos con el fin de almacenar energía en forma de campo eléctrico en su interior. Hay dos magnitudes que definen o especifican un capacitor. Una de ellas es justamente la capacidad del mismo. En esta foto podemos ver cómo distintos capacitores tienen grabado en su carcasa el valor de la capacidad del mismo. La otra magnitud que define un capacitor, que especifica el mismo, es el voltaje máximo. ¿Por qué un voltaje máximo? Como vemos acá también que está especificado en la carcasa. Porque superado este voltaje máximo se rompe el dieléctrico y se inutiliza el capacitor. Entonces, si vamos a conseguir, si vamos a especificar un capacitor, debemos indicar la capacidad que necesitamos que tenga el mismo y el voltaje máximo. La capacidad es una magnitud que depende solamente de las características constructivas del capacitor, es decir, su geometría, si es un capacitor de placas planas paralelas, si es un capacitor esférico, si es un capacitor cilíndrico, y del dieléctrico que se le introduce, o sea, del material que actúa en modo dieléctrico, o si es aire, también va a modificar la capacidad. Pero la capacidad no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencia a la cual se somete un capacitor. Así, por ejemplo, tenemos ahora como vemos capacitores de placas planas paralelas, capacitores esféricos o capacitores cilíndricos, con el valor de la capacidad, que como habíamos dicho antes, depende, por ejemplo, del área, de la distancia entre las placas, de los radios, en el caso de los capacitores esféricos, y lo mismo que en el caso de los capacitores cilíndricos, y del dieléctrico introducido entre ambas superficies, pura y exclusivamente de la geometría. Ahora, ¿qué sucede cuando a un capacitor con una cierta capacidad C lo sometemos, lo conectamos a una diferencia de potencial? Sobre ese capacitor van a empezar a fluir cargas. Estas cargas van a generar una diferencia de potencial a los bornes del capacitor. En todo momento se cumple que la carga que es almacenada por el capacitor en un determinado instante es proporcional a la capacidad del mismo y a la diferencia de potencial a sus bornes. O lo que es lo mismo, la capacidad la podemos escribir como la carga que adquiere el capacitor dividido la diferencia de potencial a la cual se lo somete. Esta relación entre carga, capacidad del capacitor y diferencia de potencial a los bornes del mismo es absolutamente genérica, o sea, es aplicable para capacitores de cualquier geometría. Ahora bien, vamos a partir de una situación en la cual tenemos un capacitor que ha almacenado una cierta carga, el capacitor tiene una capacidad C y eso ha generado una diferencia de potencial a los bornes del capacitor. De alguna manera vamos a modificar la capacidad. Por ejemplo, introduciendo un dieléctrico, cambiando el dieléctrico, acá cambiando la geometría, o cambiando
el dieléctrico, vamos a modificar la capacidad de ese capacitor. Si se modifica la capacidad, deben modificarse al menos una de las dos variables adicionales que aparecen en esta relación. Una posibilidad es que modifiquemos la capacidad, pero manteniendo conectado el capacitor a una fuente de tensión. Esta fuente de tensión va a determinar cuál es la diferencia de potencial a los bornes del capacitor. Entonces, si se mantiene conectado, si el capacitor se mantiene conectado a una fuente, ¿qué va a pasar? Al cambiar la capacidad, va a cambiar las cargas. ¿Por qué van a cambiar la cantidad de cargas? Porque si se mantiene conectado a la fuente le va a proveer de cargas al capacitor, o el capacitor le entrega cargas a la fuente de forma tal de modificar la cantidad de cargas, pero manteniendo constante la diferencia de potencia. En este caso, entonces, en donde mantenemos el capacitor conectado a la fuente, una vez que ha cambiado la capacidad, eso genera un cambio en la cantidad de cargas almacenadas por el capacitor, sin modificar la diferencia de potencial a sus bordes. Ahora bien, si tenemos esta otra situación en la cual partimos de una condición inicial en la cual tenemos un capacitor con una capacidad C cargado con una carga Q y una cierta diferencia de potencial a sus bornes, si modificamos la capacidad, si cambiamos la capacidad de ese capacitor, pero desconectándolo de la fuente, ¿qué va a suceder? La cantidad de cargas no va a variar. ¿Por qué no varía la cantidad de cargas? Porque no tenemos conectada ninguna fuente que le provea cargas o a la cual el capacitor puede entregarle cargas de forma tal que esa cantidad de cargas se modifique. Si no se modifica la cantidad de cargas por estar desconectado de la fuente, entonces la magnitud que deberá modificarse al variar la capacidad será la diferencia de potencial a sus bordes. Entonces, rebobinando, en el caso de que se modifique la capacidad del capacitor, pero habiéndolo desconectado, se desconecta la fuente. En este caso, como la fuente ya no puede ni proveer ni entregar cargas al capacitor, la cantidad de cargas se mantiene constante y por lo tanto lo que debe variar es la diferencia de potencial a los bornes del mismo.